Buen día a los que no saludé. Vamos a ir al texto en Lucas 2. Lucas 2, 36 al 38. Vamos a estar viendo ese pasaje. Les manda saludos Daniel Herrera. Le hice caso al pastor, porque por ahí mandaba mensaje y no contestaba. Y como dijo el pastor hace unos domingos, dice, bueno, anda. Y si está bien te va a recibir, así que pude ir con un hermano, así que lo pudimos ver. Él está deteriorado en su cuerpo, pero lo que salía de su boca, si bien uno le afecta verlo así, pero lo que salía de su boca te animaba. Amén. Él seguía diciendo que se haga la voluntad del Señor. Amén. Así que le manda saludos y está orando por ustedes. Amén. Por Dios. Lucas 2:36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La fidelidad es un atributo de Dios y quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Él es inmutable, no cambia. Él es fiel a su palabra y por eso Él es digno de nuestra confianza. Vayamos a Deuteronomio 7, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel y la fidelidad también debería ser una característica del creyente, porque somos sus hijos, ¿sí? Él dice en su palabra, no vaya allí, en 1 Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. En Mateo también 5:48 dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros también tenemos que ser fieles, ¿sí? Vayamos a Romanos 8:29. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice: porque el que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cristo fue fiel? Es fiel, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser como Él, ¿sí? Entonces Dios quiere que seamos fieles. El tema que vamos a ver en Lucas 2, 36 y 38 es la fidelidad del creyente. Y en este pasaje vamos a ver el ejemplo de Ana, de esta mujer. Dice que Ana fue fiel en las pruebas, ¿sí? En el versículo 36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. ¿Sí? Ana, ¿sí?, era una israelita, dice que era de la tribu de Aser, ¿sí? Aser fue el 8º hijo que tuvo Jacob de una de sus siervas, ¿sí?, de la sierva de su esposa Lea. Y como vamos a ver ahí, dice que estaba también allí Ana, ¿sí? Recuerde esa palabra, estaba también allí Ana. Él fue fiel en las pruebas en el tiempo, ¿sí? Dice que allí que era una persona anciana.
tenía aproximadamente 84 años, ¿sí? 84 años. No sé aquí quién es el hermano que tiene mayor edad, estará por los 60, no sé si llegará a los 70, ¿no? Pero ella tenía 84 años y dice que estaba allí en el templo. Y sabemos, los más grandes, los que vamos hacia esa edad, después de pasado algunos antes, otros después, pasados los 40, nuestro cuerpo, empezamos a sentir que nuestro cuerpo se desgasta, empezamos a sentir dolores, problemas en el cuerpo, en las articulaciones, ¿sí? Las enfermedades, los problemas físicos nos afectan cada vez que vamos cumpliendo años más y más. Vayamos a 2 Corintios 4:16. Pero Ana, a pesar de sus 84 años, estaba allí. 2 Corintios 4:16. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Ana tenía 84 años, pero a pesar de su edad, ¿sí?, y a pesar de que su cuerpo se iba desgastando, ella seguía estando allí en el templo. ¿Sí? ¿Por qué? Y como cuenta Pablo acá, nos pueden pasar un montón de cosas y este cuerpo de aquí puede ser afectado, pero aquí dentro, ¿sí?, Ana seguía con ese mismo deseo de ir a la casa de Dios. Ana estaba allí porque a pesar de todo el desgaste, su fe se renovaba día en día. También fue fiel en la prueba de la tragedia, porque dice allí que Ana había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y luego quedó viuda. Ella se casó, no sabemos a qué edad, yo pienso que como a los 15 años, vivió 7 años más hasta los 22 con su marido y luego su marido muere. Y cuando llegamos a esta porción de la palabra, ella tenía 84 años, ¿sí? Así que después de que su marido muere, pasaron 62 años, ¿sí? Y ella, a pesar de esa tragedia, a pesar del dolor, a pesar de lo que implicaba quedarse sin un marido que la sustentara, que la cuidara, que la protegiera, ella siguió siendo fiel, ¿sí? Siguió estando allí. No se quejó de Dios, sino que creyó en Dios. Creyó en Dios y en sus promesas. Vamos a Éxodo capítulo 22. Éxodo 22, vamos a leer desde el versículo 22 al 24. Éxodo 22, versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Ella confió en Dios, ¿sí? Quedó viuda, sin protección, sin sustento, pero ella confió en el Señor, confió en sus promesas de que Dios le iba a cuidar. Ahora vayamos a Ruth, capítulo 1, versículo 20, porque ¿qué pasa cuando vienen esas pruebas? A Noemí le vino esa prueba también, pero no fue la misma reacción que tuvo Ana. Mira lo que dice Noemí en Ruth 1, 20 y 21. Dice: y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Sí?
Noemí también era una israelita, pero con su marido salieron de Israel y se fueron a otro lugar. Allí ella pierde a su marido, pierde a sus hijos, y luego de todo eso decide volverse. ¿Por qué? Porque había oído que en Israel estaba prosperando nuevamente, había paz nuevamente. Y ella dice, bueno, Jehová me ha hecho esto. Se quejó. Pero fue ella la que salió, ¿sí? de su pueblo donde tendría que haberse quedado. No fue así con Ana. Ana permaneció confiando en el Señor. También fue fiel en la condición que ella tenía. Ella era la viuda. Y como vimos, la viuda y los huérfanos, y también allí los extranjeros, eran protegidos por Dios, especialmente porque eran vulnerables, ¿sí? De ahí que si usted ve en el Antiguo Testamento, Dios da diferentes leyes, ¿sí? Para que se cuiden esas personas, ¿sí? ¿Y por qué vemos que Dios lo menciona una y otra vez? Porque podemos ver que una y otra vez el pueblo, ¿sí? Terminaba dejando de lado a los huérfanos, a las viudas, dejaba de cuidar, ¿sí? Entonces Dios una y otra vez en su ley los menciona, pero también así lo mencionaban los profetas. Los profetas una y otra vez también volvían y le decían, hagan justicia, ¿sí? Protejan al huérfano, protejan a la viuda. Entonces, al no tener esposo, ¿sí? Tampoco se menciona que haya sido madre, entonces no tenía un hijo que luego la sostuviera, la protegiera. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 10. En el versículo 17 y 18. Deuteronomio 10, versículo 17, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestir. A pesar de su condición, Ana estaba allí. Vayamos ahora a Lamentaciones 3:23. Dios es fiel. Vamos a ver qué tan fiel es Dios. Lamentaciones 3:23, está después de Jeremías. Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Ahora, ¿somos nosotros fieles a Dios como Él es fiel a nosotros? A veces es fácil ser fiel cuando estamos bien, cuando las cosas resultan como nosotros las planeamos o como las esperamos, cuando tenemos recursos, cuando tenemos ayuda, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las enfermedades, cuando suceden tragedias, cuando hay dolores, cuando hay tentaciones, y a veces cuando hay pecado, y ya no estamos cómodos, ya no estamos tranquilos, a veces estamos apretados, ¿seguimos siendo fieles? A veces oímos a personas que dicen, cuando tenga, si está pasando una situación económica mala, cuando tenga, voy a dar, cuando tenga, voy a hacer esto, cuando tenga, voy a ir. Otra vez es, cuando esté bien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero hermanos, si no lo hacemos cuando tenemos poco, tampoco lo vamos a hacer cuando tengamos mucho. No nos engañemos a nosotros mismos, ¿sí? Hoy eres fiel, mañana serás fiel. Mira, vamos a Lucas 6:10, Lucas 16:10.
Lucas 16:10 al 12 vamos a leer. Dice 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues sin las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Será fiel, hermano, de acá a 3, 5 años? Ana estaba allí. Pasaron los años, era pobre, ¿sí?, con sus dificultades, pasando tragedias, pero dice que Ana estaba allí. Otro punto es que era fiel a la casa de Dios. El versículo 37 dice allí que y no se apartaba del templo. Dice que esta viuda, Ana, no se apartaba del templo. Algunos piensan que vivía en el templo, que se le había dado un lugar allí, otros que vivía cerca del templo, pero sea cual fuere, si estaba cerca, lejos o en el templo, ella dice que no se apartaba del templo. ¿Sí? Era el lugar de reunión para Israel. ¿Se acuerdan cómo lo llamó Jesús en Mateo 21:13? Mi casa, casa de oración será llamada. Y era donde muchas veces Cristo fue y enseñó algunas veces en el templo. Vamos al Salmo 27:4. Mira lo que decía David en ese salmo en cuanto a la casa de Dios, cuál era el deseo que había en él. Salmo 27, versículo 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David quería estar allí, en la presencia de Dios. Quería inquirir, quería saber más de Dios, y para eso David deseaba estar en su templo. Hoy no hay un templo, ¿sí? El templo somos nosotros. Vamos a 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vive. ¿Sí? Este edificio no es la casa. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Y si quieres anotar, pero no vayas ahí, 1 Corintios 6, 19, 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Hace poco pasaron unos hermanos que iban a la conferencia y decían, miraban el lugar que tenemos y algunos se maravillaban, otros se asombraban y decían, qué buen lugar que tienen. Dios nos ha bendecido con este lugar. Dios lo ha provisto. El lugar donde nos vamos a reunir. Gracias a Dios porque tenemos un lugar para reunirnos, porque como sabemos y los que a veces oramos por algunos pastores, por algunas iglesias, ellos tienen que alquilar, ¿sí? Y a veces salen de un lado y se van a otro, o a veces están en una casa y luego tienen que trasladarse a otra casa, no tienen lugar para quizá hacer lo que quisieran, recibir otros hermanos o planificar algún evento. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos. Entonces, este es el lugar
como en tiempos de Ana, se ora a Dios, se adora a Dios, se enseña la palabra, se predica la palabra. Ahora, ¿anhelas estar aquí? Porque David decía, voy a buscar, quiero estar todos los días en su casa, para inquirir, para contemplar la hermosura de Dios. Aquí nosotros tenemos dos reuniones principales, la del domingo a la mañana, la de los miércoles a la tarde, y a veces los que quieren participar los sábados, ¿sí?, con los jóvenes, o con matrimonios, o de damas también, ¿no? Son 3 días, 3 veces a la semana. ¿Deseas estar? ¿Deseas estar en la iglesia? Juntos, porque juntos somos la iglesia. Amén. David lo deseaba. Vamos a Hechos 2:46. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47 vamos a leer. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva, cuando comenzó, dice, y perseverando unánimes cada día. Cada día. Nosotros tenemos, si venimos las veces que nos reunimos, son 3 veces. Pero ellos, cada día. No sé cuál es tu pensamiento cuando dice hay reunión. ¿Es una carga? ¿Es un peso tener que venir? ¿Qué hay en tu corazón? Porque como vimos, David, él decía, yo quiero estar. Amén. Ese es mi anhelo, yo quiero estar allí. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, todos los días. Y estos cristianos que se convirtieron al comienzo, tal dice que cada día, todos los días estaban allí. No podemos ser o decir que somos fieles a Dios y no ser fiel a su cuerpo. ¿Sí? Porque Dios no está separado. La iglesia es su cuerpo. Entonces, no nos engañemos de decir, no, yo soy fiel a Dios porque yo, si no voy a la iglesia, pero yo oro en mi casa. No. Dios es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? También fue fiel en su servicio. El versículo 37 dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Era fiel en el servicio. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué se convirtieron? Para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Hermano, para uno que ha sido condenado al infierno, ¿sí?, para uno que fue desechado,
para uno que fue un enemigo, para uno que fue un ofensor, para uno que fue de lo peor, que nuestro Dios nos buscara, nos perdonara, nos limpiara, nos regenerara, nos capacitara y ahí nos salvara de esa inutilidad que éramos. Después nos llamó. Amén. No servíamos para nada. Delante de Él no servíamos para nada. Y Él nos llamó. Y ahora nos dice: Carlos, sí, salí de ahí, de donde estás. Vení a servir. Así es. Es un privilegio que el Señor nos llame para servir. Amén. Una vez me encontré con un pastor y yo preguntándole, era un pastor grande, anciano, preguntándole sobre unas cuestiones que veía, él me dijo esto. Era un pastor, no tenía mucha educación. Me terminó de escuchar y me dijo: el cristiano que sirve, sirve, y el cristiano que no sirve, no sirve. ¿Sí? El cristiano que sirve, aquel que es útil, ¿sí?, va a servir. Pero el cristiano que no sirve, no es útil. No lo va a hacer. ¿Sí? Y con eso me dejó sin levantar ningún otro cuestionamiento. Hermano, si puedes servir, sirve. Amén. Es un privilegio. Así es. ¿Cómo lo hacía? Dice que lo hacía sirviendo de noche y de día. Todo el día, de continuo. Uno que es siervo todo el día. Mientras tanto, nosotros podemos ver que uno que es asalariado sirve porque le pagan. ¿Sí? Cuando dejan de pagarle, deja de servir. Uno que puede ser un interesado va a servir. ¿Hasta cuándo? Hasta que consiga lo que le interesa. Una vez que consigue lo que interesa, deja de servir. Uno que es vanidoso, que es orgulloso, va a servir. ¿Hasta qué? Hasta que sea reconocido, hasta que sea visto, hasta que sea alabado. Y una vez que lo sea así, dejará de servir. Entonces, por eso Dios le llama la atención a los fariseos. Ustedes se muestran, oran en las esquinas de las plazas, delante de la gente, para ser alabados. Lo hacía también con ayunos. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstinencia de alimentos. Para humillarse, para buscar a Dios, cuando se está pasando aflicciones. También para hacer la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. También, si alguno está notando, puede ver Isaías 58. Es el ayuno que Dios requiere. Pero vamos a ver Mateo 6, versículo 18. Dice, vamos a leer desde el versículo 16. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Dijiste 16 o no? Mateo 6, 16 al 18. Perdón, si me equivoqué, perdón. Gracias. Lo hacía con ayuno, pero también lo hacía con oraciones. Hablaba con Dios, alababa a Dios, adoraba a Dios.
Amén. daba gracias a Dios, pedía por sus necesidades, Amén. pedía por su pueblo. Oración, vemos la palabra, oración. Hace 2 domingos prediqué y también estaba la oración. Y estaba por predicar otra cosa y también había oración. Y vamos a ver en la palabra oración para esto, oración para esto, oración para esto, oración para esto. Y la pregunta que me hacía y que venía en mi cabeza es: ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Nos dice: ore, 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 ore. Y no oramos. Así que, hermano, ora. Amén. Orá, pasa tiempo con el Señor. Porque lo necesitas, porque lo necesitamos. No solamente es un privilegio la oración, sino que la necesitamos. Nosotros la necesitamos. Porque si no va a venir el tentador, van a venir las pruebas y vamos a terminar siendo lastimados por el pecado. También compartía la palabra. En el primer versículo dice: Ana, la profetisa, dice, ¿no? Era profetisa porque enseñaba la palabra, porque transmitía la palabra. Vamos a Tito 2, 3 y 4. Libro de Tito 2, 3 y 4. Tito 2, versículos 3 y 4 dice: Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Enseñar. Ahora también vamos a Proverbios 31, porque no es que eso debía suceder después en el Nuevo Testamento, sino que ya sucedía, y Ana estaba haciendo eso. Proverbios 31. Proverbios 31:1 dice: Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Sí? La madre enseñándole a su hijo. Y eso es lo que hacía Ana. Enseñaba, comentaba, hablaba a los que iban al templo. Amén. Lo venía haciendo, porque si tú retrocedes un poquito en Lucas, unos versículos hacia atrás, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 29, dice, hablando Simeón, otro hombre que estuvo allí, Simeón dice: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? Ella estaba allí, en el templo. José y María fueron a presentar a Jesús, y ahí estuvo Simeón, un hombre el cual fue guiado por el Espíritu, ¿sí? Y Simeón lo ve y declara esto, y ahí estaba Ana. Y lo escuchó. Y una vez que lo escuchó, de que ese era el niño, agradeció a Dios, ¿sí? Pero antes ella se presentó. Ella estaba en el templo, donde estaba sucediendo todo esto, y ella va y se presenta. Perdón. Se ofreció. ¿Sí? Una sierva. El siervo se va a ofrecer. No va a estar sentado esperando a ver. Y me fui a mi casa y me dice nada porque nadie me dijo nada. No. Ella dice que ella fue y se presentó. Soy Ana, he escuchado y empezó a dar gracias a Dios. Tuvo el privilegio de conocer al Mesías. Amén. ¿Sí? Y comenzó a compartir esa buena noticia con todos aquellos que esperaban la redención de Dios. Vamos al Salmo 100, el versículo 2.
vamos a ver cómo debemos servir, cuál debe ser nuestra actitud. Salmo 100, versículo 2. Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Debemos servir con alegría. Cuando sirves, ¿lo haces así? ¿Lo haces alegre? ¿O es una carga servir? ¿O te cuesta servir? ¿O lo haces quejándote? ¿O lo haces calculando? ¿O lo haces como un juez? Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. ¿O te estás fijando? Bueno, el otro hizo uno, yo también voy a hacer uno. Son jueces. Decimos quién y cómo tienen que servir. Cuando das más que otros, o solamente das lo que vos consideras que tienes que dar. Yo pienso que esto es lo que tengo que hacer. Un siervo está dispuesto a su Señor y a hacer lo que su Señor le diga que tiene que hacer. Otra vez, ¿eres un siervo? ¿Eres un asalariado? O aún peor, ¿crees que eres un Señor? Que te tienen que servir. Ana servía personalmente a Dios con oraciones y ayunos, en la intimidad. Nosotros lo podemos hacer orando, ayunando, a solas, sin que nadie lo sepa, estudiando su palabra. Tenemos ese privilegio de poder acercarnos, cerrar nuestra puerta y comunicarnos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con nuestro Salvador, con el soberano de toda la tierra. No tenemos que pagar, no tenemos que ir caminando hasta cierto lugar. Simplemente cerrar la puerta en secreto. Amén. Porque cuando estemos ahí con Él que es fiel, con el que su fidelidad es grande, ahí vamos a aprender lo que es ser fiel. Va a ser Él el que nos va a dar la fuerza para que permanezcamos fieles. Sí. Él te enseñará su verdad, su palabra. Y entonces ahí vas a poder salir afuera y ver al hermano y decirle: esto aprendí del Señor. Y compartir. Porque Ana hablaba, porque ella estaba en el templo, porque miraba, porque escuchaba. Vamos a 1 Corintios 4, del 1 al 2. 1 Corintios 4. ¿Recuerdas a Cristo cuando Él ayunó? Cuando Él fue llevado al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. ¿Sí? Y vemos en su palabra que Él, ¿qué respondió cuando fue tentado a satisfacer su necesidad física? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? No sé si practicas o si has practicado el ayuno, pero es beneficioso. Del lado físico, del lado espiritual, del lado mental, en todo te va a ayudar. ¿Sí? Sé que a todos nos gusta comer. Sé que a todos nos gusta comer. Amén. Pero este templo, ¿sí?, también lo debemos cuidar. Porque si no lo cuidamos, no vamos a poder estar allí. Porque vamos a estar en el hospital o vamos a estar en cama. ¿Sí? Entonces debemos cuidarlo. Porque, hermanos,
la mayoría son grandes aquí. Y sabemos que durante el tiempo hay cosas que nos hacen mal, porque lo aprendemos por práctica. Entonces tú podés hablar con alguien y dice, me duele el estómago. ¿Por qué? Y es que comí un asado y había chorizo. Y a mí me hace mal el chorizo. ¿Y qué hiciste? Y bueno, comí chorizo. Hermano, a veces hacemos cosas, ¿sí?, que nos lastimamos a nosotros mismos, aun cuando sabemos que nos va a hacer mal. Entonces debemos cuidar el cuerpo. 1 Corintios 4, del 1 al 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios es fiel y Dios busca, ¿sí?, a siervos fieles. El creyente debe ser fiel en las pruebas, no importa lo que suceda o cómo estemos. Esta es nuestra oportunidad para ser fieles, hermanos. Sí. Hoy es nuestra oportunidad para ser fieles. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y veía al hermano Daniel, ¿sí?, y aún en esa cama, y aún con sus dolores, él seguía compartiendo la palabra. No se quejaba de lo que le estaba pasando. Decía, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Partiré, no sé, pero que se haga la voluntad de Dios. Amén. Fieles a Dios, fieles a su iglesia. Hebreo 10:25, no lo busques, sé que lo vas a ver. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Fieles también en el servicio, ¿sí?, en el servicio a Dios, en el servicio a los demás, porque no necesitamos un título o una posición. Lo único que necesitamos, ¿sí?, es estar con Él y luego abrir nuestra boca y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Si a veces piensas que qué vas a decir de Dios y no sabes, tómate un tiempo, toma su palabra, léela, luego ora al Señor, empezá a decirle lo que Él es y luego cuando salgas vas a saber qué puedes decir. Así es. Vamos a Efesios 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Si vamos a Dios, si estamos en comunión con Él, si buscamos ser llenos de su Espíritu, mira, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estés con Él, cuando pasemos tiempo con Él, entonces nuestra boca se va a abrir y vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? De eso que hablamos con Él, de eso que Él nos ha mostrado. Por eso Ana estaba allí y cuando este es el Mesías y empezó a proclamar, ¿sí?, y dice que iba y les iba a contar a todos aquellos que estaban esperando esa redención. No sé si hay algo que te esté impidiendo ser fiel a Dios y a su iglesia. Porque, hermano, a veces somos fieles al trabajo. O hay algunos aquí que falte regularmente al trabajo. No, ¿no es cierto? Yo era fiel, aun cuando no estaba con el Señor, era fiel al trabajo. Había que ir al trabajo y había que trabajar. ¿Y qué era?
un asalariado. ¿Por qué? Porque si yo no iba al trabajo, no me pagaban. Pero Dios es fiel con nosotros. Amén. Y lo mínimo que Él debería recibir es que nosotros le seamos fieles. A Él y a su iglesia. Por quien Él dio su vida. Entonces no sé qué es lo que puede estar interfiriendo entre que tú seas fiel a Dios. ¿Sí? Que puedas tomar una decisión hoy. Amén. Y decir, porque yo sé que tú sabes, hermano. Yo sé que tú sabes que cuando hay una reunión, algo pasa en ti y tú decides. No sé qué hay en tu corazón, pero a veces no estás. A veces no estás con el Señor. Y si no estás con el Señor, no va a pasar mucho tiempo a que no estés con su iglesia. Porque la fidelidad primeramente es con Dios. Cuando tú estás con Dios, hermano, te aseguro que va a haber ganas, va a haber deseos de poder estar con su iglesia. Amén. Te pregunto, ¿Dios podrá decir lo que dice en Mateo 25, 21? Vamos ahí, vamos a leer Mateo 25, 21. ¿Dios te podrá decir esto? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy día el Señor podría decirte eso, en lo poco, así como estás, así como te encuentras, en lo poco. Hermanos, a veces hacemos lo contrario. Cuando mal estamos, es cuando más tenemos que ser fieles. No lo contrario. Cuando peor estamos, cuando la situación es grave, es allí cuando más debemos ser fieles. Oremos al Señor. Señor, tú eres fiel, tú no cambies. Tú, aun cuando nosotros fuéramos infieles, tu palabra dice, tú permaneces fiel. Tú vas a seguir fiel a nosotros. Ayúdanos a poder corresponder a tu fidelidad. Hoy día tu fidelidad, pero no solamente eres fiel, nos amas, haces tantas cosas por nosotros y a veces nosotros, en nuestro corazón, no está ese deseo. No está ese deseo de estar contigo en oración, de dejar de comer para tomar ese tiempo y aprovecharlo para estar contigo. No está ese deseo en nuestro corazón de que se reúne en la iglesia y no sé para qué, pero ojalá esté ese deseo, pero quiero estar allí. No sé qué van a hacer, pero quiero estar allí porque sé que voy a escuchar tu palabra, porque sé que voy a ver a mis hermanos, porque sé que voy a ver a aquellos por quien tú diste la vida. Amén. Ayúdanos a poder ser cada vez más fieles. Fieles durante el tiempo, no hoy y mañana, no si antes fui fiel, no, hoy debo ser fiel y mañana debo ser fiel y de acá ojalá pasen 5 o 10 años y pueda venir y pueda verte aquí siendo fiel, porque sabemos que han habido algunos que pasaron y no permanecieron fieles. Fiel a través de las pruebas, no importa lo que suceda, no importa lo que me pase, tengo que ser fiel, porque mi Dios es fiel para conmigo. Obra en nosotros con tu Espíritu, para que aprendamos a ser fieles, para que sea lo que sea, que suceda, que nos digan, que nos pase, seamos fieles a Dios. Amén. Pueden saludarse, hermanos.